En la mayoría de historias de fantasía, el protagonista es fácil de identificar. Es el héroe destinado a grandes cosas, el elegido, el guerrero invencible, el hombre que sobrevive a todas las pruebas para finalmente reclamar su lugar en la historia. Pero en la saga creada por George R.R. Martin, las cosas no funcionan de esa manera. En Canción de Hielo y Fuego, el honor no siempre es recompensado, la justicia no siempre prevalece y los héroes a veces mueren demasiado pronto. Bienvenidos a la evolución historia de Eddard Stark. Eddard Stark nace como segundo hijo de Rickard Stark, señor de Invernalia y hermano menor de Brandon Stark. Desde joven es enviado como pupilo al Nido de Águilas, bajo el cuidado de Jon Arryn. Allí forma un vínculo fraternal con Robert Baratheon. Más tarde, Robert se convertiría en el prometido de Lyanna Stark, su hermana menor. A los 18 años, se encontró con sus hermanos Brandon y Lyanna para ir al torneo de Harrenhal, y también con Howland Reed, un abanderado de su padre, quien sería un gran amigo suyo. Fue en ese torneo, a lo largo del banquete inaugural, que Eddard vio a Shara Dane, acompañante de la princesa Elia Martell. Más tarde, esa noche, Ned bailó con ella, aunque solo después de que su hermano Brandon conversó con ella en su nombre. Ned estuvo allí durante las justas finales, donde el príncipe Rhaegar Targaryen se destacó. Este coronó a Lyanna reina del amor y la belleza por encima de su propia esposa. Ned recordaría años después esa ocasión como el instante en que todas las sonrisas murieron. Un tiempo después, el príncipe Rhaegar supuestamente raptó a Lyanna. Brandon, el hermano de Eddard, montó a caballo con furia hacia Desembarco del Rey. Sin embargo, fue apresado cuando amenazó al príncipe. Lord Rickard Stark fue convocado a Desembarco del Rey. Tras pedir un juicio por combate, el rey Aerys II mandó a ejecutar a él y a Brandon. Después, exigió a Lord Jon Arryn las cabezas de Robert y Eddard. Sin embargo, este se opuso y en cambio reunió a los señores vasallos del valle. Luego, el poder de la casa Stark pasó al siguiente heredero, quien es Eddard Stark. Él no estaba destinado a gobernar, tampoco fue criado para ser señor y no fue entrenado para el poder político. Así da inicio la rebelión de Robert. Durante esta rebelión, Ned se convierte en señor de Invernalia, lidera ejércitos del norte, participa en el asedio a Desembarco del Rey y descubre la brutalidad de la guerra. Después de convocar a sus abanderados, avanzó hacia el sur para reunirse con Jon Arryn y Robert. Arribó justo a tiempo para alterar la dirección en la batalla de las campanas. Posteriormente, viajó a Aguas Dulces para contraer matrimonio con Catelyn Tully, quien había estado comprometida con su hermano Brandon antes de que él falleciera. En la misma ceremonia, Jon Arryn contrajo matrimonio con Lysa, quien era hermana de Catelyn. El matrimonio doble con la casa Tully favoreció que estos se unieran al bando de los rebeldes. Después de la batalla del Tridente, llegó a Desembarco del Rey con demasiado retraso para impedir que la ciudad fuera saqueada y que mataran a la esposa e hijos de Rhaegar. Eddard se encaminó hacia el Salón del Trono para exigir la corona para Robert, mientras los estandartes de los Lannister ondeaban sobre la Fortaleza Roja. En ese instante halló el cuerpo sin vida del rey Aerys II en los peldaños que llevaban al trono de hierro. El homicida del rey, Ser Jaime Lannister, estaba en la silla. En la última batalla de la guerra, que tuvo lugar en la Torre de la Alegría, Eddard luchó al lado de
6 aliados, entre ellos Howland Reed, contra los últimos integrantes de la Guardia Real, entre ellos Sir Arthur Dayne y Harold Hightower. Ellos custodiaban una torre pequeña situada en las montañas rojas de Dorne, donde Lyanna era mantenida por el príncipe Rhaegar. Lyanna falleció poco después de obtener de Eddard una promesa, la cual lo atormentaría durante toda su vida. Solamente Howland Reed y Eddard sobrevivieron. La muerte de Lyanna, así como el duelo y la tristeza compartida, pudieron reconciliar a Eddard y Robert. Después de eso, Eddard se dirige hacia Campo Estrella, donde entrega a Lady Ashara Dayne la espada de su hermano Ser Arthur Alborn. Cuando Eddard volvió a su casa en Invernalia, llevó con él a Jon Nieve, su hijo ilegítimo. Esto causó tensión en su relación con Catelyn, que había tenido a su hijo Robb en Aguas Dulces en medio de la guerra. Eddard no quiso conversar con ella acerca de la madre de Jon. No obstante, circularon relatos acerca de su identidad. Al oír rumores de que la madre del niño era Ashara Dayne, Catelyn se enfrentó a Eddard por ello. Sin embargo, él le respondió de manera áspera que el niño era su descendencia y que eso era lo único que necesitaba saber. De esta manera, surge el mayor misterio de la saga. ¿Jon Snow es hijo de Ned o en realidad es hijo de Lyanna Stark con Rhaegar Targaryen? Dando paso al primer libro de Canción de Hielo y Fuego, Ned representa la justicia directa, la tradición norteña y el honor ancestral. Por ejemplo, cuando ejecuta al desertor personalmente, dice la siguiente frase: quien dicta la sentencia debe blandir la espada. Un cuervo llega a Invernalia con la noticia de que Lord Jon Arryn ha muerto. Eddard fue pupilo de este último y además había trabajado durante años como mano del rey para Robert. El rey designa a Eddard como mano del rey durante su visita a Invernalia. Eddard accede a regañadientes con el objetivo de esclarecer el presunto asesinato de Jon Arryn. Pero el verdadero conflicto de Ned comienza apenas llega a desembarco del rey. El sur no funciona como el norte. En Invernalia, el poder se sostiene con respeto, tradición y juramentos. En la capital, el poder se sostiene con intriga, información y traición. Y Ned no está preparado para ese juego. Desde el primer momento, Ned percibe el ambiente corrupto de la corte. El consejo privado está lleno de figuras ambiguas, como Peter Baelish, quien es manipulador y burlón; Varys, maestro de los susurros, que afirma servir al reino pero nunca revela sus verdaderas lealtades; Renly Baratheon, carismático pero políticamente oportunista; o Cersei Lannister, reina orgullosa que ve a Ned como una amenaza. Ned entra en ese mundo con un enfoque moral que parece casi ingenuo. Para él, la política debería ser una extensión del deber. Para los demás, la política es una guerra sin espadas. De esta forma, el primer gran arco narrativo de Ned en la capital es investigar qué ocurrió con Jon Arryn. Siguiendo pistas, descubre algo extraño. Jon Arryn estaba investigando linajes nobles, especialmente el libro Las semillas de los grandes linajes. Ned comienza a visitar a los bastardos de Robert, entre ellos Gendry, y ahí empieza a notar un patrón. Todos los hijos de Robert tienen el cabello negro Baratheon, pero los supuestos hijos legítimos del rey son rubios como los Lannister. Ahí Ned comprende la verdad: los hijos del rey no son del rey. Ned descubre que Cersei mantiene una relación incestuosa con su hermano Jaime, por lo tanto, Joffrey no es heredero legítimo del trono. Esto convierte el conflicto en algo mucho más grande. Ya no es una intriga de palacio, es una crisis de legitimidad del reino entero. Si la verdad sale a la luz, la casa Lannister quedará deshonrada, el heredero al trono será un impostor y la guerra civil será inevitable. Ned está sosteniendo una bomba política, y aquí ocurre uno de los momentos más discutidos de toda la saga.
En lugar de arrestar a Cersei inmediatamente, Ned decide advertirla. Le dice que sabe la verdad y le da tiempo para huir. ¿El por qué? Porque teme por la vida de los hijos de la reina. Él recuerda la brutalidad que Robert mostró contra los niños Targaryen durante la rebelión. Ned no quiere que eso vuelva a ocurrir. Este momento define al personaje. Su decisión no es estratégica, sino moral, pero en el Juego de Tronos, la moral puede ser mortal. La tragedia final comienza cuando Robert Baratheon sale de cacería. Una cacería manipulada por Cersei. El rey regresa mortalmente herido. Antes de morir dicta su testamento nombrando a Ned protector del reino hasta que el heredero sea mayor de edad. Pero Ned altera el documento. En lugar de escribir mi hijo Joffrey, escribe mi hijo legítimo, en un intento de ganar tiempo para revelar la verdad. Pero ese pequeño cambio desencadena la guerra. Antes de la muerte de Robert, Renly le propone a Ned un plan: tomar el control del trono inmediatamente, arrestar a Cersei, colocar a Renly como rey, pero Ned rechaza el plan. Para él, el heredero legítimo es Stannis Baratheon. Otra vez, elige el deber sobre la estrategia, y esa decisión lo deja sin aliados. Desesperado, Ned acepta la ayuda de Petyr Baelish. Meñique promete controlar a la guardia de la ciudad, pero esto es una ilusión. Littlefinger no sirve al honor, sirve al caos. Y cuando llega el momento decisivo, lo traiciona. De esta forma, cuando Robert muere, Cersei actúa con rapidez. Joffrey es coronado. Ned intenta tomar el control del trono usando el testamento del rey, pero la guardia de la ciudad se vuelve contra él. Los hombres Stark son masacrados, Ned es arrestado y Meñique pronuncia una de las frases más famosas de la saga: te advertí que no confiaras en mí. En las mazmorras, Ned enfrenta su derrota. No fue derrotado en batalla, fue derrotado por no entender las reglas del juego. Pero aún así intenta proteger a su familia. Varys le ofrece una salida: confesar traición, reconocer a Joffrey como rey. A cambio, le perdonarían la vida, podría unirse a la Guardia de la Noche y sus hijas vivirían. Ned termina aceptando, pero esa confesión termina como una tragedia personal. Un hombre que vivió toda su vida defendiendo el honor debe mentir públicamente. En la plaza de Baelor, Ned confiesa. La multitud espera clemencia. Incluso Cersei planeaba enviarlo al muro, pero el joven rey Joffrey decide demostrar poder. Ordena su ejecución, la espada cae y el supuesto protagonista de la historia muere en el primer libro. La muerte de Ned es uno de los momentos más revolucionarios de la fantasía moderna. Rompe 3 reglas claves del género. El héroe no gana, el personaje principal puede morir temprano, la moralidad no garantiza supervivencia, pero su muerte también tiene un efecto gigantesco en la historia, ya que provoca la proclamación de Robb Stark como rey en el norte, la guerra de los 5 reyes y la caída del orden político de Westeros. En muchos sentidos, la historia empieza realmente cuando Ned muere. Como conclusión, cuando Eddard Stark muere en las escalinatas del Gran Septo de Baelor, el lector experimenta algo completamente inesperado. El supuesto héroe de la historia ha desaparecido. En la mayoría de relatos de fantasía, ese momento marcaría el punto más bajo antes de la inevitable victoria del protagonista. Pero aquí no hay victoria, no hay rescate, no hay último momento heroico, solo la caída de una espada y el inicio de una guerra que cambiará para siempre el destino de Poniente. Y en esa guerra invisible, el fantasma de Ned Stark sigue presente, recordándonos que en un mundo lleno de jugadores del Juego de Tronos, el hombre que se negó a jugar puede haber sido el personaje más importante de todos.